más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. 12 del día y 10 minutos, el último contacto de esta mañana. Estamos acostumbrados a que cuando vamos a iniciar una entrevista, Víctor, simplemente encendemos el micrófono e iniciamos la conversación, pero ahora que la radio siempre está acompañada del streaming, de la conexión audiovisual para las plataformas, para las distintas redes sociales, esto demora un poco más. ¿Estás bien ahí, Víctor? Hola, Miguel. Sí. Bien, estamos entonces para iniciar esta última conversación. Nos acompaña una amiga de la casa, no sé si amiga de la casa o una dueña de casa más en esta radio. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias, Andrea Silva Báez. De la casa, es panelista estable del programa de la Dirección de Estudios, de la Dirección de Graduados, de la Facultad de Ciencias, el programa Materia Expuesta. La hemos estado extrañando, sabemos, ya iniciamos las conversaciones, probablemente vamos a tener de regreso el programa dentro de algunos días en la radio y probablemente también vamos a tener a Andrea como parte del panel estable de ese espacio. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Miguel. Bien, muchas gracias por la presentación. Sí, yo también los echaba de menos. Echaba de menos el programa y de ir a compartir noticias científicas ahí con ustedes. Qué bien. Bueno, la noticia que tenemos hoy día es científica, po. ¿Cómo están contentos? Sí. Tú estás contenta, entiendo. Bueno, nosotros, y te adelanto, nosotros somos de los que no estamos tan contentos porque también participamos con una presentación en este fondo extraordinario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para atender temas de investigación científica relacionadas al conocimiento necesario para enfrentar la presencia del COVID-19 en el territorio nacional. Pero entiendo que la iniciativa en la que tú participabas como investigadora adjunta fue adjudicada, va a iniciar el trabajo dentro de poco. Te acompaña además uno de los investigadores, entiendo que el investigador principal de la investigación, Ricardo Verdugo. Acompáñanos, ayúdanos. Tú conoces los espacios radiales, así que ¿qué te parece si tú lo presentas e iniciamos la conversación? Andrea. Bueno, ya, gracias. Sí, pucha, qué pena, no sabía que ustedes habían participado también, fue un concurso muy, muy competitivo. Sí. Sí, y yo participé con un grupo, con un colega de la Universidad de Chile y una colega de la Universidad Magallanes, y estamos con Ricardo Verdugo, que es el académico de la Universidad de Chile, profesor del programa de Genética Humana en la Universidad de Chile y el director del proyecto Chile Genómico. Entonces, hace mucho tiempo que con Ricardo estamos colaborando, pero no teníamos financiamiento, solamente hacíamos ahí intentos de hacer algo juntos ya más formal, y esta es la primera iniciativa en donde ganamos un financiamiento para poder ya trabajar, y qué más interesante que en este tema de la pandemia estudiar la genómica, entonces la genética humana. Ricardo, sí. Bienvenido, gracias por conectarte, sé que estabas saliendo de una clase, así que gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gusto colaborar con el equipo en la Universidad Austral y en la Universidad de Magallanes, y ahora poder contarles en Valdivia de qué se trata nuestro proyecto. Sí, Ricardo, bienvenido. Adelantar precisamente a modo de resumen, lo que ustedes investigan en definitiva es la incidencia que puede tener el perfil genético de las distintas personas en las características del cuadro clínico que se desarrollará con motivo de la presencia de la enfermedad. Es decir, uno puede tener un cuadro clínico más o menos sintomático y eso puede estar determinado por las características genéticas del paciente. 4.000 casos entiendo que tienen planificado investigar en este proyecto. Cuéntanos. Así es. Bueno, se han hecho algún par de estudios ya que han demostrado que efectivamente hay un componente genético, algo que se sospechaba, que es importante para explicar por qué hay personas que sufren cuadros muy leves o incluso completamente asintomáticos versus otras que llegan a requerir asistencia para poder respirar, asistencia mecánica, o incluso los lleva a la muerte.
Lo que no sabemos es cuál exactamente es esa variación genética, cuáles son los genes que están involucrados. Hay varios que se han propuesto por su rol ya conocido en las vías de ingreso del virus a las células humanas, y se ha buscado variación, por ejemplo, en el gen AC2, que pudiera estar relacionado con la manifestación clínica o el nivel de infectividad del virus para ciertas personas. Pero todavía desconocemos dónde radica realmente esta variación, si es que hay otros genes que podrían estar involucrados y que no son tan obvios, y por lo tanto hemos planteado este proyecto que es un poco agnóstico a la hipótesis, y vamos a hacer un escaneo a lo largo de todo el genoma para detectar dónde está esa variación, y específicamente la variación que está asociada a nuestro componente que nos distingue de otras poblaciones. Hay otros estudios que están mucho más avanzados en Europa y en Estados Unidos, pero nosotros apostamos a que, dado que tenemos una ancestría distinta, es posible que existan otras variaciones que sean relevantes para esta enfermedad, y esas son las que queremos encontrar en este proyecto que fue aprobado por la NID. Perfecto. Ricardo, te cuento, nos acompaña Víctor Godoy, él es el periodista encargado de comunicaciones de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral, para participar también de esta conversación, preocupados nosotros siempre de la relación que hay entre el conocimiento científico y la salud humana, en este caso que los convoca también a ustedes en este minuto. Víctor. Sí, hola Ricardo, un gusto. Andrea también, un gusto escucharlos también aquí, que estén aquí con nosotros en la radio. Igual nuestro rol un poco es explicar cómo es que suceden las cosas en el laboratorio, cómo es que ustedes trabajan. Y en esa línea, claro, nosotros tenemos un genoma, pero el virus también tiene un genoma, ¿no? ¿Cómo hacen el trabajo ustedes? ¿Cómo hacen la investigación? ¿Cómo se está desarrollando en el mundo? Porque entiendo que también a nivel global esto es un tema. Sí, lo que pasa es que hay muchas iniciativas, gracias. Hay muchas iniciativas que están estudiando el genoma del virus. Sí. Y ya eso es un tema que ha estado un poco más en redes sociales y en noticias. Y hay distintas variantes del virus, ¿no es cierto? Distintos genomas, entre comillas. Pero en el caso de lo que nosotros proponemos con Ricardo y el grupo de investigación es estudiar ahora el genoma del huésped. Es el genoma del ser humano, que como bien explicaba Miguel y Ricardo, tiene pequeñas variaciones que pueden hacer entonces que la sintomatología sea distinta. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el ser humano porque, como bien sabemos, como yendo a entender un poquito más hacia atrás, el genoma del humano tiene 3.000 millones de pares de base, ese es su tamaño, ¿no es cierto? Y somos en un 99,9% todos genéticamente iguales, pero ese 0,1% de diferencia es lo que nos podría estar dando entonces ser en parte responsable de cómo respondemos distinto a las distintas enfermedades. Y en el caso de este virus pasa lo mismo, queremos ir a ver entonces cuáles de esas zonas del genoma son las que estarían siendo responsables de que unos nos enfermemos más que otros. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo van avanzando? ¿Sí, Ricardo? Sí. Quería agregar que bueno, nadie puede abarcar todo en un proyecto, y por eso nos abocamos solamente a la genética de los hospederos. Pero en este llamado particular será algo inédito, creo yo, y muy interesante, es que ahora fue una gama de 63 proyectos que fueron aprobados para estudiar la misma enfermedad al mismo tiempo, y todos arrancamos al mismo tiempo. Y eso genera oportunidades de colaboración también súper buenas, porque hay otros grupos que efectivamente van a estar estudiando la genética del virus, y nosotros ya estamos conversando con ellos antes de adjudicarnos la propuesta, de que si nos adjudicamos la propuesta íbamos a colaborar. Y vale la pena mencionar quiénes son, porque justamente son de Valdivia también, el grupo de Claudio y Cristóbal Verdugo, también se adjudicaron una propuesta. Y ellos van a estudiar efectivamente la genética del virus, y posiblemente nosotros vamos a ayudar con la secuenciación de esos virus, y va a ser súper interesante porque vamos a tener la oportunidad de contar con ambos genomas en las mismas personas, el del virus y el del host. Entonces
El tamaño muestral posiblemente no va a ser muy grande, pero vamos a hacer el intento de ver si podemos encontrar algún tipo de correlación interesante también ahí. Eso es algo que me gusta mucho, esta iniciativa de las tremendas posibilidades de colaboración con otros proyectos que están arrancando también. Y lo interesante también es que es un team de verdugos. Son los dos además, de acá de la universidad. Además que seríamos 3 verdugos en una misma publicación. Sería muy interesante. Qué susto. Sí, ahí se hace un poco complicado. Qué saber susto. con qué verdugo está, en qué parte estamos. ¿Y cómo se hace? Lo que preguntabas, Víctor. Lo que se hace es que hoy en día hay herramientas masivas, que se llaman de secuenciación masivas, que permiten ver los genomas como un todo. Entonces, lo que se va a hacer es buscar pequeñas variaciones con estas técnicas masivas. Una de ellas, lo que vamos a utilizar nosotros, es lo que se llama los microarrays, que zonas de los genomas se unen con una placa que tiene complementos del genoma. Entonces ahí vamos a poder detectar pequeños cambios o cambios en una sola base dentro del genoma que nos permitan entonces identificar las diferencias entre los distintos pacientes, entre las distintas personas que tuvieron la enfermedad. ¿Qué significa descubrir algo al respecto en términos de posibilidades de enfrentar la pandemia en el futuro? Si quieren, puedo responder yo. Sí, bueno, hay, Ricardo, yo creo, dos potenciales utilidades de los resultados. Por un lado, la aproximación genética de ir a escanear todo el genoma para encontrar regiones cuya variación genética se asocia a la manifestación clínica de la enfermedad, nos permitiría postular nuevos candidatos que nadie ha pensado que podrían estar relacionados a la enfermedad. Y por lo tanto se podrían proponer nuevos blancos terapéuticos para poder tratar la enfermedad en un futuro. Por ejemplo, si encontráramos que la variación genética que afecta el nivel de expresión de un gen particular es importante para determinar la severidad del cuadro, entonces quizás si encontramos un fármaco que disminuya el nivel de actividad de ese gen o de su nivel de transcripción, podríamos disminuir una vez que la persona se enfermó, disminuir la probabilidad de que pase una forma grave de la enfermedad. Eso evidentemente no lo vamos a saber, pero es una posibilidad cierta, y de hecho los estudios que se han realizado en otros países, especialmente en España y en Italia, hay un estudio que fue publicado recientemente donde se hizo este tipo de análisis y se identificó una señal de asociación con la severidad muy fuerte en el cromosoma 3 del genoma humano, donde todavía no se sabe exactamente cuál de los genes que están en esa región es el responsable de la asociación, pero algunos de ellos es, y ya se están haciendo pruebas a nivel funcional para determinar cuál es el gen y si esto podría tener una aplicación terapéutica. Nosotros esperamos aportar con nuevos candidatos en otras regiones del genoma a partir de ese estudio. Y por otro lado, otra aplicación práctica que podría tener es que aún si no llegamos a conocer cuál es exactamente la variación genética que tiene un efecto funcional y cuál es el gen, solo conocer la variación genética, los SNPs que están asociados con el fenotipo de severidad, nos permitiría construir índices predictivos de la severidad que pueden ser usados para poder dividir personas en mayor o menor riesgo de sufrir la forma severa, y por lo tanto aquellos que requieren mayor cuidado, mayor vigilancia, quizás son las personas que tendrían que estar vigilados constantemente para ver cómo evolucionan, etc. Y de hecho hay otro proyecto con el cual también esperamos colaborar de la Universidad de Chile también, un colega de mi departamento, cuyo objetivo es justamente generar un índice de riesgo a partir de los SNPs que están publicados en la literatura. Por lo tanto, nosotros vamos a poder aportar a su proyecto, ojalá con nuevos SNPs que hayan sido encontrados en nuestra población. Y esto, bueno, yo tengo varias preguntas, pero una es, ¿tienen algún planteamiento bioético que le impone el concurso que tenga que ver con el trabajo con el genoma? Sí, claro. Sí. Andrea. Silva. Sí, el concurso prácticamente
todas estas iniciativas donde se necesita participación de las personas, en este caso que se enfermaron, hay que firmar no tengo el nombre, no recuerdo. Consentimiento informado. Un consentimiento informado, eso, un consentimiento informado, y en este minuto nosotros estamos ahora ya enviando todo el proyecto en extenso a los distintos grupos de bioética de las universidades que participan y del Servicio de Salud, por ejemplo, en el caso acá Valdivia, donde ellos tienen que revisar la encuesta y el consentimiento informado que se le va a entregar a las personas. En ese consentimiento se les explica de forma muy simple a las personas en qué consiste el estudio, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son los beneficios, cuáles son sus derechos. Las personas, por ejemplo, pueden retirarse de un estudio posteriormente si cambian de opinión. Claro. Todo ese tipo de cosas están estipuladas en un documento que ellos firman, nosotros lo firmamos también, yo lo firmo como encargado del estudio y ellos se quedan con una copia y nosotros con otra. Claro, de hecho eso es un campo que se ha desarrollado, ¿no? El tema del derecho, de los derechos genéticos, digamos, o por lo menos está apareciendo en la discusión internacional. Y a propósito de lo que ustedes nos planteaban, precisamente del trabajo que están haciendo, el tipo de análisis que ustedes hacen incorpora la sangre como algún elemento o no, porque en la prensa también se ha trabajado sobre eso, ha aparecido mucho de esto de cómo se está siguiendo los grupos sanguíneos, ¿no? Claro. Bueno, el ADN nosotros lo podemos tener distintas vías. En algunos casos lo haremos a partir de una muestra de sangre, en otros casos de una muestra de saliva, o incluso puede ser a partir de la misma muestra que se le toman con un hisopo nasofaringeo a la gente para poder diagnosticarlos, ¿okay? En todos esos tejidos o fluidos hay ADN humano y por lo tanto podemos extraerlo y caracterizarlo. Ahora, respecto a la pregunta sobre el grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo efectivamente ha sido, en este mismo estudio que acabo de mencionar con pacientes españoles e italianos, se detectaron dos señales súper fuertes, ¿no? Una fue en el cromosoma 3 y la otra fue en el segmento del grupo ABO, que también estaría asociado, donde el grupo O estaría en menor riesgo de sufrir la enfermedad, versus el grupo A, que es el que estaría en mayor riesgo. Ahora, el locus el segmento cromosómico cromosoma 3 versus el del ABO, el del 3 aparentemente tiene que ver con la severidad y el grupo ABO con la probabilidad de enfermarse si estoy expuesto. Son dos características o fenotipos distintos. Ahora, la asociación con ABO se ha encontrado básicamente en dos estudios. Uno chino, que fue el primero que lo reportó, y luego este español, es un estudio alemán que se hizo en España e Italia. Sin embargo, también hay otros estudios que han estado investigando esa hipótesis y no han encontrado la misma asociación. Por lo tanto, todavía es algo que está por verse qué tan general es, si es un efecto que puede haber sido producido por algún otro tipo de confusión estadística, o efectivamente el grupo O entrega cierta protección frente a la infección. Es posible que así sea, dado que justamente los grupos ABO tienen diferencias en los antígenos y en los anticuerpos que portan en la sangre, y por lo tanto es posible hipotetizar que las personas con grupo O, que no tienen antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, tengan más anticuerpos que les permitan tener una respuesta inmunitaria innata mucho más fuerte, que es la inicial, la primera línea de defensa que tenemos cuando nunca hemos sido expuestos a un virus. Y es posible que el grupo O tenga más de esos anticuerpos y por lo tanto estén más protegidos. Pero como digo, es algo que todavía vamos a tener que ver si hay otros estudios que lo confirman, incluyendo nosotros mismos. Y respecto porque nosotros hemos asistido a una discusión también pública respecto del coronavirus, así como se está dando mucha investigación al mismo tiempo, también se está dando mucha confusión, ¿no? en la opinión pública. Y uno de los temas que ha circulado mucho es la discusión acerca de los asintomáticos y de cómo identificar eso. Y lo que se ha hecho, bueno, es básicamente el examen PCR como la vía más segura como para acceder a la verificación de si hay contagio o no hay contagio. Pero cuando tú estudias, decías en un momento
que se podría identificar posibles, ¿no? Posibles huéspedes. ¿Qué pasa con los asintomáticos, digamos? Eso también es parte, o sea, tú podrías decirnos cómo identificar por qué alguien es asintomático y como parte del estudio, y por lo tanto, ¿qué se podría hacer respecto de ello? Claro. Bueno, no sé si... Andrea, quizás mejor si tú mencionas el nombre de quien quieras que te responda al final de la pregunta para que no nos enredemos. Partamos con Andrea. Ya. Sí, nosotros queremos en el estudio incluir a aquellas personas que no han presentado los síntomas y necesitamos saber si fueron portadores o no del virus. Entonces, claro, es más difícil llegar a ellos porque se tiene más acceso, ¿no es cierto?, a las muestras que a las personas que se han acercado al servicio público a tomarse el examen de PCR. Uh-huh. Y si se han acercado es mayoritariamente porque presentaron los síntomas o porque fueron contactos cercanos. Entonces, al llenar las encuestas, nosotros vamos a poder saber si fueron o no fueron. Cuando tengan que llenar la encuesta que les vamos a hacer llegar, vamos a saber si fueron asintomáticos o no. Pero si solamente nos quedamos con esa búsqueda, probablemente vamos a tener muy pocos casos asintomáticos. Entonces, lo que queremos es también poner esfuerzo en la recolección de datos en poblaciones en donde no se han ido a hacer el PCR, y como esto es un estudio muy rápido, hay que hacerlo inmediatamente en este mes y el próximo a través de un screening poblacional para llegar a las zonas, ¿no es cierto?, donde podríamos estar detectando gente que tiene el virus pero no ha presentado los síntomas. Entonces, es parte de lo que queremos hacer. Nosotros en el laboratorio, en este momento en Australomics, el laboratorio que yo estoy a cargo acá en la universidad, estamos poniendo a punto otro método de diagnóstico que no es por PCR, para no competir con los recursos estatales, ¿no es cierto?, para diagnóstico, que es otra metodología, y que entonces con esa metodología vamos a poder hacer un screening mayor también de la población. Y en conjunto también, como decía Ricardo, con colaboración con otros colegas. Entonces, el proyecto de Cristóbal y de Claudio Verdugo, precisamente ellos proponen hacer un screening en la población en Valdivia. Entonces, todos esos datos, al trabajar en conjunto, vamos a poder también nosotros tener esa información e incluirla en este estudio. ¿Se trabajarían con la información del otro proyecto, ¿no? Sí, estamos desde que formulamos los proyectos, nosotros ya nos juntamos con el otro grupo y hemos tratado de unir recursos y unir capacidades. ¿Ricardo? Sí, y hay otros. O sea, yo creo que una forma muy útil sería poder usar resultados de serología. Este proyecto, por el tamaño que tiene, como ustedes mencionaron, buscamos 4.000 casos y no pueden ser 4.000 casos solo de Valdivia, solo de Santiago, tiene que ser a lo largo del país. Nuestro proyecto busca abarcar desde Antofagasta hasta Magallanes, hasta Punta Arenas. ¿Okay? Entonces, seguramente nosotros vamos a ir a buscar casos de forma distinta en distintos lugares y vamos a hacerlo de todas las maneras posibles. En Santiago hay otro estudio que va a hacer un screening mediante serología y por lo tanto detectar a partir de anticuerpos si la persona estuvo expuesto y si cursó una infección y desarrolló una respuesta inmune. Y eso yo creo que es súper útil porque no necesitamos, a diferencia del PCR o secuenciación del ARN viral, necesitamos justo detectarlo cuando está cursando la enfermedad. En cambio, si usamos anticuerpos, lo podemos detectar semanas, meses después y vamos a saber igual si la persona estuvo expuesta. Entonces es súper útil. Y eso puede ser a través de un estudio que haga un screening con anticuerpos o también puede ser por autorreporte, porque muchas personas se han hecho el test rápido en casa, se lo han hecho las municipalidades, se lo han hecho quizás las clínicas, los hospitales. Entonces, en la encuesta nosotros también vamos a poder preguntar eso y saber si la persona tiene mayor o menor grado de evidencia que estuvo expuesto. La evidencia menos confiable que quizás sea el caso supuesto por contacto estrecho, donde la persona sepa que vive con una persona que tiene un diagnóstico confirmado, pero ahí no tenemos certeza si la persona realmente estuvo expuesta al virus o sus medidas de aislamiento fueron efectivas y por eso no se enfermó. Por lo tanto, es un dato menos confiable. Así que
una vez que vayamos construyendo la base de datos, vamos a tener que ir limpiando e ir seleccionando los datos según el grado de confianza que nos den para hacer distintos análisis, que van a ser muchos, los que realizaremos en este proyecto. Ok, bueno, y quizá también pensando en el futuro, digamos, y en las preguntas que se hace la población, la cantidad de incertidumbre que hay en torno a lo que viene. No sé, creo que lo mencionabas, es posible que también se entienda que a partir de estos resultados uno puede pensar en un grupo de enfermedades, no solamente en el COVID, o es específicamente respecto de ello y sobre otras posibles enfermedades en el futuro tendría que hacerse otro tipo de estudio. Ricardo. Bueno, si bien nuestro proyecto va a ir a estudiar casos de COVID-19, las respuestas del organismo hacia esta infección muy probablemente tienen mucho en común con la respuesta que generaría contra otras infecciones virales. Por lo tanto, las regiones que nosotros detectemos, evidentemente que van a ser de interés, o los genes candidatos, de interés para futuras pandemias con coronavirus u otras infecciones virales. Así que esperamos que la aplicación sea más amplia que solo COVID-19. Uh-huh. Sí, eso tiene que ver harto con el rol también que se cumple desde estos equipos científicos que lo han estado haciendo, y es destacable además el compromiso que han demostrado. Andrea. Sí, claro, como las respuestas son conservadas, una de las gracias y que a mí me parece súper interesante es cómo a partir de todo este esfuerzo por estudiar este virus, yo creo que vamos a estar mucho mejor preparados para un siguiente evento similar a este, que no se puede descartar. Estamos, como todos sabemos, frente a un momento de cambio climático importante y tal vez, o lo que se prevé es que muchas otras enfermedades se nos pueden venir en el futuro. Sí. Y esto puede ser un antecedente en muchos sentidos, como decía Ricardo, tanto como blancos terapéuticos, que podamos encontrar genes claves para respuestas para blancos terapéuticos, y también todo el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en montar laboratorios para diagnóstico, que tomó meses en este caso, para otras enfermedades. Esperamos que esto sea un aprendizaje y podamos hacer una respuesta mucho más rápida. Miguel. Sí, agradecer la conversación y por supuesto el trabajo, el conocimiento que todo esto genera por el significado y el sentido social que tiene. Yo quería simplemente, a lo mejor para empezar a despedirme, comentar lo que dice Andrea. Están pasando otras investigaciones, ustedes mismos están participando de otras investigaciones desde los lugares en los que realizan su actividad científico-académica. Ponernos al día con Andrea. Andrea además está participando, por supuesto, de la colaboración del laboratorio de la Universidad Austral de Chile con el monitoreo de la presencia del COVID-19 en la región de Los Ríos. Cuéntanos cómo va eso. Y a lo mejor por ahí mismo podríamos también conversar con Ricardo para saber también qué otras colaboraciones en el contexto de la atención y el control de la pandemia se están realizando desde la unidad científica académica en la cual él participa. Andrea. Sí, bueno, yo estoy a cargo del laboratorio de diagnóstico de COVID desde abril. Desde mediados de abril empezamos a funcionar. Estamos recibiendo las muestras de todas las CEFAM de Valdivia y de los alrededores. Procesamos entre 100 y 160 muestras al día, todo por PCR, y estamos también apoyando a otras iniciativas de otros laboratorios de la zona, por ejemplo, en probar test de desarrollo propio. Hay un laboratorio Cura, que es de Puerto Montt, que es de ex estudiantes de acá de la Universidad Austral, que está desarrollando sus propios kits para poder responder, por ejemplo, a la escasez de reactivos que vengan de afuera. Entonces sí, eso ha sido una ardua labor. Funcionamos todos los días, incluyendo sábado y domingo y festivos, así que hemos montado un equipo de 10 personas, la verdad que tengo que agradecer porque ha sido mucho trabajo, pero ya está todo bien automatizado. Desde hace un tiempo las muestras ya no se recepcionan acá en la Universidad Austral, se recepcionan en el hospital. Claro. Y eso también nos ha liberado un poquito de esta parte. Y bien, o sea, hemos tenido durante todos estos meses una positividad variable. Yo creo que en este minuto, por lo menos acá en el laboratorio, estamos alrededor de un 10-12%, más o menos.
Gracias, Andrea. Ricardo. Bueno, sí, evidentemente nuestro trabajo es muy colaborativo y quizás destacar dos colaboraciones, una justamente con Andrea, donde desde que inició esto las pocas semanas, nosotros planteamos la idea de desarrollar un nuevo ensayo para COVID-19 de diagnóstico, pero basado en secuenciación en vez de PCR. Y en eso hemos colaborado cercanamente con Andrea, hicimos nosotros una etapa de diseño inicial de los partidores y de cómo poder masificar esto a nivel de miles de muestras y ellos han trabajado en implementarlo en el laboratorio y bueno, todavía están haciendo pruebas que ya se están viendo positivas, así que esperamos poder aportar con una alternativa de ensayo diagnóstico desde esa colaboración con la Universidad Austral. Y por otro lado, mencionar nuestra colaboración con el grupo de la Universidad Católica de la Universidad de Chile. Tienen un centro de excelencia, se llama ACDIS, que estudia enfermedades crónicas no transmisibles, y ellos, uno de sus proyectos es la cohorte prospectiva Mauco, que está en Molina, en la región del Maule. Es básicamente una cohorte construida a partir de toda una ciudad que participa, son 10.000 personas, y nosotros esperamos colaborar para incluir a los casos de esa cohorte de nuestro estudio, y ellos a su vez se adjudicaron una propuesta también en este concurso ANIT para utilizar la cohorte Mauco como un centro centinela para la evaluación de futuros tratamientos para COVID-19. Por lo tanto, a partir de esta colaboración nosotros podríamos incluso evaluar si la variación genética en las personas afecta la respuesta a futuras vacunas que puedan ser probadas en Mauco y ver si es que las personas responden distinto a la vacunación y generan distinto nivel de inmunidad. Por ejemplo, eso sería una aplicación que podríamos desarrollar con los mismos datos que vamos a generar genéticos para estas personas. Esa es una de las grandes ventajas de la genética, que el mismo dato nos va a servir para muchos estudios futuros que podamos realizar con estas personas. Ricardo Verdugo, director de este proyecto de investigación. El título oficial del proyecto, perdón, para no resumir, el mapeo genético de población afectada por COVID-19 para investigar cuál es el efecto que tiene en el cuadro clínico el perfil genético del hospedero. ¿Cuál es el nombre oficial del proyecto? A ver, tengo que buscarlo. Yo lo tengo acá. Andrea lo sabe. Estudio de la variación genética a nivel del genoma completo para la susceptibilidad y la gravedad de COVID-19 en la población chilena. Investigador principal, entonces, sí. Investigador principal Ricardo Verdugo, investigadora adjunta Andrea Silva conversando con nosotros. Víctor, despidámoslos. Sí, un comentario cortito. Sí, Andrea, por favor. Contar que dentro de la Universidad Austral también está participando Carola Ott, la prorectora. Ella también es parte del equipo. De este proyecto. Y Andrea Silva es la directora alterna del proyecto. Directora alterna. Sí. Bueno. Víctor. Un saludo además para la doctora Carola Ott. Y solo para despedir, ¿no? Yo sé que es un largo tema, pero se ha hablado mucho de esto del adelanto que va a significar para la ciencia este momento, a pesar de las consecuencias negativas que tiene, por supuesto, la pandemia. Un comentario sobre eso, Ricardo. O sea, ¿cómo ves el Ricardo y Andrea? Ricardo. Yo creo que, en lo personal, creo que la comunidad científica chilena ha respondido excelente a esta situación. Es una situación de crisis que hemos convertido en oportunidad para generar nuevos proyectos de la nada, en reinventarnos para estudiar cosas que nunca hemos estudiado y rápidamente tratar de generar soluciones que apoyen en el diagnóstico, en el aislamiento, en el monitoreo, mediante modelos matemáticos, etc. Son innumerables. Imagínense que se postularon 1.000 proyectos para el concurso. Eso es increíble y estoy seguro que de muy buen nivel. Así que creo que esto ha demostrado que teniendo una base sólida científica, nosotros podemos responder mucho mejor a las inclemencias de una crisis como la que plantea COVID-19. Andrea. Sí, yo puedo contar un poco mi experiencia de colaboración por el área del laboratorio de diagnóstico. No sé si en este minuto hay 30 laboratorios o un poquito menos, no recuerdo, universitarios que están trabajando en diagnóstico, y la verdad es que constantemente estamos cambiando los kits porque cambian la marca,
los distintos insumos y el trabajar en equipo, cómo cada uno se colabora, compartimos bases de datos donde uno prueba un test, hace una modificación. Es todo muy colaborativo y realmente ha sido súper enriquecedor ver cómo todo esto se ha integrado y ha funcionado bien. Yo creo que eso es lo más destacable. Aparte del interés de la investigación, la colaboración, estamos los científicos muy, o en parte, no todos, pero muy acostumbrados a competir por los papers, por las publicaciones, por los fondos, y ahora veo que hay una intención de colaborar mucho mayor, así que ha sido enriquecedor en ese sentido, a pesar de por supuesto, lo complicado de la situación que estamos viviendo. Bien, gracias. Bien, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Andrea, gracias Víctor. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana, Víctor. Por supuesto. ¿Algún anuncio para la programación de mañana? Mañana tenemos panel internacional en la mañana. En la mañana. Tenemos Territorio Sostenible a las 11 de la mañana. A las 12 del día, eso es lo que teníamos que anunciar. A las 12 del día mañana tenemos un estreno, conversaciones con el maestro Dominique Thorman, directora de la Orquesta de Cámara de Valdivia, conversa con el director artístico Emanuele Maldini. Perfecto. Sí, así que vamos a estar atentos a esa entrega, como también vamos a estar atentos al regreso de Materia Expuesta, entre otros, conducido por supuesto por Andrea Silva Vázquez, que nos acompañaba en esta entrevista el día de hoy. ¿Qué pasa con Felipe? Vamos a hablar con él. Te vamos a estar esperando, Andrea. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Muchas gracias. Chao. Nos volvemos Gracias. a escuchar mañana. Nosotros suspendemos la transmisión en vivo de Radio Universidad Austral de Chile y nos quedamos en la compañía musical esta mañana a cargo de Sebastián Valenzuela. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.